Damos la bienvenida a Felipe Espinal, nuestro siguiente panelista, con el apoyo de Confama, con un tema bastante importante que se llama el futuro del empleo. Nuestro panelista, se los puedo presentar de manera, es un periodista con un enfoque humano, un enfoque corporativo, donde nos va a transmitir desde su saber cómo podemos a futuro pensar que debe ser el empleo, que es finalmente la herramienta más importante de hacer empresa. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias y yo estoy muy contento de tener esta antesala de estos doctores que nos ponen la vara muy alta, pero que también nos dice desde dónde estamos conversando. Si me ayudan ahí, porfa, con la presentación. Alguien ya se está acá, ¿cierto? Listo, voy a intentar con esto darle. Qué felicidad ver también muchas caras conocidas desde Confama. Nosotros estamos aportando el conocimiento del desarrollo de lo que es no solamente el mercado laboral, sino el fenómeno social que es el empleo. Entonces, como contabas, mi nombre es Felipe Espinal, yo soy periodista de profesión y creo que hoy puedo estar aquí parado porque nunca en la vida fui periodista. O sea, el día que me gradué y salí de la universidad, mis papás nunca pensaron, bueno, yo tampoco pensé que nunca iba a pisar un medio de comunicación. Y después me dediqué a la publicidad y cuando terminé mi posgrado en marketing, nunca más volví a trabajar en mercadeo. Y después hice un posgrado en creatividad y ahí me he ido reinventando. Hoy en día tengo la fortuna de ser el líder de diseño de producto en Confama para las empresas y sobre todo de lo que vamos a hablar hoy, de ser el líder de los equipos de los laboratorios de diseño de futuros en Confama para todo lo que es el mercado laboral. Entonces, desde ahí vamos a hablar un poquito de la otra cara de la moneda. A mí me encanta lo que estaban compartiendo ahorita los compañeros, pero yo vengo a hablarles es a ustedes, ¿cierto? Cuando nosotros somos directores de talento humano, cuando hablamos del fenómeno el empleado o lo laboral como nuestro agente de trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de mi mamá es una enfermera, entonces su artefacto de acción eran los pacientes, las inyecciones, ¿cierto? Cuando hablamos de lo otro, muchas veces no entendemos que nosotros somos eso otro, ¿cierto? A veces cuando ponemos la mesa del escritorio acá y vamos a definir un horario, pues no sabemos que ese horario también es para nosotros, lo que hablamos ahorita, cuando uno firma el contrato, ¿cierto? De las restricciones, de las causas de despido, uno no se da cuenta que eso es con uno, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar de ese lado, ¿cierto? Vamos a hablar de qué está sucediendo hoy, qué está haciendo tambalear ese fenómeno. No nos vamos a cartelear, ¿cierto? Si alguien se siente muy representado no tiene que alzar la mano, pero vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que está haciendo que hoy el mercado laboral tradicional siga siendo atractivo o no. Y sobre todo vamos a traer preguntas para que ustedes se puedan ir a seguir creando empresas, seguir generando empleo y seguir generando esta formalización que tanto necesitamos. Entonces, como les contaba, nosotros en 2022 creamos uno de los primeros laboratorios de diseño de futuros en Medellín. Esto no es nuevo, ¿cierto? La forma en la que se reconstruyó Europa después de la Guerra Mundial fue a través del diseño de futuros. Un montón de sabios sentados diciendo, listo, ¿qué vamos a hacer con el 75% de Europa destruida? Pues, ¿qué nos vamos a inventar y qué queremos que pase? ¿Cierto? Porque la diferencia entre el diseño de futuros y la prospectiva es que muchas veces la prospectiva trae un futuro muy horrible, pues mejor no reconstruye Europa, deje eso así tirado, ¿cierto? El diseño de futuros, como nosotros lo entendemos, es una búsqueda en presente de señales, de señales como mirar el cielo, ¿cierto? De cosas que están sucediendo y están modificando la realidad hoy, que si las ponemos en pro de una pregunta detonadora, por ejemplo, ¿cuál es el futuro del trabajo o cuál sería el futuro de la movilidad? ¿Cuál sería el futuro de las ciudades? Pudiéramos construir entonces escenarios que permitan crear una idea común sobre eso que queremos construir. Entonces, ¿qué somos nosotros desde los laboratorios de futuros? Somos equipos de diseño que construyen visiones compartidas para poder, a un marco de más de 15 años, saber para dónde queremos ir. Y se vuelve una herramienta, ¿cierto?, que nos permite ir en contra de uno de los principales dolores que tenemos hoy, la incertidumbre, ¿cierto?, para poder construir valor compartido. Entonces, eso es como cuando uno mira chiquito las estrellas y le dicen, ve, eso que está allá es la osa mayor. ¿Cuál osa? Eso no se ve, ¿cierto? No, pero cuando hay una idea colectiva sobre para dónde vamos, uno ya mira para allá y ve la osa mayor, pues eso no se le pierde, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos en el equipo de futuros. Y esto nace como un emergente en Confama desde nuestro servicio de empleo
porque en el 2022 nos estaban pasando cosas que yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado. Por ejemplo, nosotros lanzábamos una vacante de un proceso masivo de selección y no llegaba nadie. Les pasa. O por ejemplo, Partido Nacional, pico de renuncias. 15 de diciembre, planta vacía. Les ha pasado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esos fenómenos, me acuerdo que un día estábamos sentados en una reunión y decíamos, pues pucha, ¿qué vamos a hacer para que la gente venga a esta vacante de una cadena de restaurantes muy importante, pero con mala fama entre los empleados? Y decían, no, repartamos helados, ¿qué tal si de pronto ponemos un carrito de perros? Y todos mirando eso decíamos, pucha, somos bobos. Pues entonces, o sea, uno por dar más perro, dar más helado, no va a hacer que el mercado laboral tradicional sea efectivo, sea atractivo, sea deseable. No podemos seguir tapando el sol con los dedos. Y por eso creamos el equipo de futuros como una apuesta para poder desarrollar cuál sería el largo plazo del empleo. Ya ahora tenemos 3 laboratorios, uno en familias, uno en empresas y otro en empresas y empleo, perdón. Y estamos siempre a disposición de todas nuestras empresas afiliadas para poder compartir conocimiento. Entonces hoy vamos a hablar de para dónde vamos y cuáles son esos elementos que ustedes como líderes de este mercado tienen que tener en el radar. No se lo tienen que saber, pero sí deberían saber por qué lados uno se debería estar preguntando. Para el resto pueden llamar a los abogados. Pero eso es como, voy a decir una frase muy horrible, pues muy funable, si me graban esto saldrá en algún lado. Pero mi papá chiquito ahí me decía, es que una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa el que lo están jalmando, ¿sí o qué? Y eso es verdad. También me decía, uno no pelea ni con el lápiz ni con la cuchara. Eso también es verdad. Pero es que si el burro no quiere caminar, ¿qué importa que lo ensillen? ¿Sí me hago entender? O sea, llega un punto en el que, claro, hay unas condiciones en las que uno cree que el empleado, ¿cierto? Ese otro lado de la balanza está en una condición asincrónica, ¿cierto? Pues como desnivelada, pero al final hoy vamos a hablar de esas motivaciones y esos cambios en la vida que están marcando el cambio en los paradigmas de lo laboral. Porque lo primero que tenemos que entender es que el empleo se transforma. ¿Por qué hoy sentimos que está cambiando más? Pues porque los eventos sociales y tecnológicos hoy están siendo cada vez más acelerados, pero sobre todo la idea del trabajo no se hace en el ministerio. La idea del trabajo no se hace en Derecho Laboral 3. O sea, la idea del trabajo se da en lo que compartimos, en lo que veo de mis padres, en lo que dicen mis amigos, en lo que pasa en redes sociales. Yo no sé si todos ven los memes los lunes de jefecito lindo de otra vez voy para la oficina, ¿cierto? Y uno lo ve y se ríe, porque no sabe que eso también es con uno. Entonces vamos a hablar de ese fenómeno social, de esos paradigmas que cambian y que todos vivimos, porque al final el trabajo es la vida, ¿cierto? Y todos estamos en él. Entonces, lo primero, tenemos que entender de dónde venimos. En el pasado, la gestión o el paradigma del trabajo era una gestión funcionalista y productivista, es decir, era la línea de producción la que marcaba el ritmo de lo laboral, ¿cierto? Era la familia y el trabajo las principales instituciones de éxito. El trabajador no pensaba, el trabajador encajaba en una máquina y se encargaba de mantener la producción. Uno dice, ay, eso tan pasado, pues el año pasado en el Servicio Público de Empleo nos llegó una vacante que tenía una estatura específica en el perfil oculto que todos sabemos que existe, pues. O sea, todos como, no hay perfil oculto. Sí, sí hay perfil oculto. Y tenía una estatura. Y yo, pucha, pero ¿por qué una persona de máximo 1,54? Pues, ¿por qué? Ah, no, cuando fuimos a la fábrica, esa persona tenía que encajar en una parte de la máquina. Entonces, pues, un alemán rubio no cabía, ¿cierto? Esa es la mirada productiva del trabajo, ¿cierto? Ahora tenemos un panorama en el que estamos hablando de una gestión comportamental centrada en la motivación y el compromiso, de ahí la gran frase, pónganse la camiseta, ¿cierto? En la que entonces ya mi identidad es parte del trabajo, es decir, no soy el trabajo, pero soy gracias al trabajo. Y ahí empieza otro ejercicio, entonces se empieza a volver más académico, la persona tiene que desarrollarse para poder empezar a separar el trabajo, digamos, como más manual, ¿cierto?, del trabajo intelectual, y empezamos a ver un cambio comportamental a el trabajo centrado en el propósito. ¿Quiénes de aquí han escuchado eso? ¿Cierto? Que el trabajo, pues que lo importante es trabajar con propósito, trabajar con motivación, ¿cierto? Lo que pasa es que no había pasado una pandemia antes de esa frase. O sea, nosotros somos la generación post-pandémica, ¿cierto? Todos los que estamos vivos. Entonces esa idea del trabajo con propósito a pesar de la vida ya nos está como doliendo. ¿Han visto ese meme que dice como, ay, iba muy aburrido a trabajar, pero me acordé de la misión y la visión de la empresa y ya estoy feliz? ¿La han escuchado?
Pues eso es lo que nos está pasando hoy en día cuando no entendemos que el trabajo en el largo plazo, para ser atractivo, debería estar centrado en el bienestar y el progreso. ¿Para qué propósito en una Antioquia y en una región donde a veces el único propósito es que mis hijos tengan que comer? Pues, ¿cuál es el propósito? Que el pagadiario no me venga aquí afuera de la empresa a coger. Y lo digo en chiste, pero la semana pasada tuvimos un caso en una empresa muy reconocida, ¿cierto? ¿Qué buscamos entonces? Que ese nuevo paradigma centrado en el bienestar y el progreso permita nuevas formas de relaciones. O sea, que entendamos que la relación no es empleador, sino la familia de ese empleado, el contexto donde vive, su hábitat, ¿cierto? Entendamos también que el bienestar debería estar en el centro, que nosotros deberíamos entendernos también como fábricas de viejos. O sea, a mí me encanta porque todos decimos, no, nuestros empleados tienen estas características. Ah, listo, ¿y cuáles tienen los que se van? ¿Cómo queda la gente cuando pasa por esta empresa? ¿Cómo queda su familia? ¿Cierto? ¿Cuál es el bienestar que hay ahí en el centro? Nuevas formas de confianza. Nosotros, digamos que como podemos emular muchas formas europeas y americanas, sentimos que somos muy play, ¿cierto? Pero si uno dice, ¿cómo se consigue hoy empleo? En el mercado tenemos dos monedas, ¿cierto? Con las que uno compra un trabajo, porque eso también está trocado, ¿cierto? O sea, la demanda laboral no la hace la empresa pone una oferta y uno como empleado paga para ganarse ese trabajo. ¿Cómo hoy uno, a ver usted, hoy uno cómo se gana un trabajo? Pues sí, la hoja de vida básica. ¿Qué he hecho? Pues que he estudiado y dónde lo he hecho. ¿Y quién dice que he hecho eso bien? Con esas dos monedas de confianza a uno le dan un trabajo, ¿sí o qué? En Confama, dice que en Confama, no sé si en Confama, pero en Antioquia hay otra, que lo vimos en una investigación que hicimos en todo Antioquia, que es la rosca, ¿sí o qué? O sea, pues, pero esa no la voy a poner aquí porque entonces ya entramos en cosas muy, muy pantanosas. Pero estudiando esto, por ejemplo, en el Magdalena Medio, encontrábamos que cuando le preguntamos a la gente, ve, ¿por qué confiarían en vos? Que no estudiaste, que no trabajaste, la gente se queda como en blanco. Y por allá un muchacho alzó la mano y dijo, ve, confiarían en mí porque yo soy muy bueno guardando secretos. Ah, qué bueno. Porque si hacer caso también salía mucho. Otro nos decía, porque yo soy muy cauteloso. Ay, ¿cuándo aprendiste a ser cauteloso? No, es que a mí me mandaban en los combos a espiar a los otros. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros vivimos en un contexto donde qué he estudiado, quién dice que lo sé, y qué he trabajado y quién dice que lo he hecho bien, no es suficiente, ¿cómo vamos a pensar en un mercado laboral de largo plazo? Vamos a tener que buscar nuevas formas de confiar en el otro. Pero entonces uno llega a una entrevista y se le sientan ahí al frente, tan. Entonces uno tiene la competencia a los lados. Yo puedo ser el mejor ingeniero, no sé, del Pascual Bravo de la UCO, y la otra puede ser la peor de AFIT, y parece que ella está pagando en dólares y yo estoy pagando en pesos. ¿Sí me hago entender? Porque nos ponemos a competir con unos sesgos y unas ideas que no son sostenibles en nuestro mercado. Entonces, si nosotros vemos estos cambios, tenemos que ver que ellos también se están dando en un contexto... Pacheco, ya. Estamos en un contexto que también hace que todo se vuelva como una licuadora que se mueva más rápido. Y ese contexto no es como que está por fuera de la empresa, no es como que cuando uno entra a la empresa cierra la puerta y lo de afuera no pasa. No. O sea, para todos. El contexto político hoy, hay una fragmentación polarizada del poder. Entonces vemos la encuesta de Inbamer de ayer y todo el mundo se quiere morir del susto porque nos habla de una línea por la mitad. O sea, lo que estamos viendo es una línea en toda la mitad de dos realidades que son absolutamente legítimas, ¿cierto? En lo económico vemos un desbalance. Lo que vos contaste pues fue súper claro. Todos pensamos pues que era un chiste, que íbamos a tener que trabajar todo enero para cambiar todo el modelo, pero es que el salario mínimo cambia la compensación, ¿cierto? Cambia los subsidios. O sea, no solamente cambia que algunos tengan más acceso, nos reconfigura todo el valor económico, y eso también sumado a los problemas de incertidumbre sobre el dólar, por ejemplo, o las tarifas de restricción a la inflación, nos ponen un mercado económico que, si a uno le dicen hoy en día, con precios de Provenza como están hoy, o precios de Laureles como están hoy, es que la gente se va por 50.000, sí, pues, y por 20.000, pues, o sea, se puede ir por lo que sea, porque es que hoy el valor del dinero empieza a cambiar de una forma mucho más drástica. En lo social y lo legal vemos todos los cambios que está teniendo la jurisprudencia pues, en el mercado laboral.
en lo tecnológico vemos una paradoja muy crítica, ¿cierto? Vemos un boom de la inteligencia artificial, vemos un boom sobre todas las nuevas herramientas, pero al mismo tiempo vemos una crisis de la ciberseguridad. Entonces la pregunta de las empresas es, ¿hasta dónde yo me puedo tecnificar y cuál es el riesgo de exponerme en lo digital? Y vemos un tema ambiental con las nuevas normativas que impulsan los empleos verdes. Pero si ustedes me preguntan a mí, como la pregunta que les hicieron a ustedes ahorita de qué es lo que va a cambiar drásticamente el empleo como lo conocemos, son estas dos cosas. Primero, el cambio en la pirámide poblacional. Nos estamos envejeciendo a unos ritmos que no estamos pudiendo reemplazar nuestras generaciones. Y sobre todo ese cambio en la pirámide poblacional nos está volviendo contra nosotros mismos en unas lógicas que si no estamos preparados todos los que estamos aquí para estar trabajando a los 70, pues déjenme les cuento. Eso está cambiando la forma en la que nosotros entendemos las trayectorias laborales. Antes, el que más tiempo llevaba era el que más sabía. Ahora la gente podrá entrar a ser practicante a los 50. Pues una pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo en este momento es ¿qué queremos ser cuando seamos grandes? Pues, y esa pregunta es para ustedes también. Pues yo porque soy el más chiquito de la sala, no. Pero pues aquí los amigos abogados, ¿ustedes qué quieren ser después de ser abogados? Vamos, empiece por Netflix, empiece a estudiar ahí en Netflix y en YouTube. O sea, esa es una pregunta muy vigente, porque lo más probable es que al final cuando nosotros lleguemos a ese júbilo no estemos listos para ser autónomos. Y el segundo, la tecnología la IA como tecnología transversal. Para eso a mí me encanta siempre poner un ejemplo de mi mamá. Mis papás siempre son con las orejas rojas en estas charlas. Que imagínense que un día me iba a trabajar en el Pablo Tobón. Era la líder de calidad, pues una de las vicepresidentas de calidad, y un día llegó súper brava a la casa. Es que esos nuevos médicos todos son con unas pantallitas para arriba y para abajo, con un iPad no sé qué, y entonces nadie pone cuidado, acompáñenme a las granjas de Envigado. Entonces nos fuimos con mi mamá para las granjas de Envigado, y ella se compró un tablero de tiza. Y ella llegó al Pablo Tobón con un tablero de tiza, entonces empezaban las reuniones y todo el mundo sacaba el iPad y era un tablero de tiza, y entonces ese era su statement político, pues, de que la gente estaba perdiendo, no sé qué. Evidentemente mi mamá ya no trabaja en el Pablo Tobón, ¿cierto? Porque la tecnología la arrolló y le pasó por un lado, pues, ¿entiendes? O sea, como que al final cuando le decían, Elvira, es que te mandé el documento, ella decía, pero es que no, nada, o sea, la tecnología como paradigma de uso es como si yo les dijera hoy, no usen correos. O sea, yo no voy a usar correos. No se puede. O sea, la tecnología es el cultivo donde todos tenemos una interacción social. Entonces, hoy, querer o no querer, y no, es que no sé qué pienso. No, es que es como si usted pensara que no le interesa aprender Excel, que no le interesa aprender un computador, ¿cierto? Entonces, esto no es opcional. Por eso hablamos que es un paradigma dominante en el uso. Ahora, que vaya a reemplazar muchos empleos, seguro sí. Que vaya a de pronto crear nuevos empleos, también. Pero lo que tenemos que pensar es cómo es más competitiva una empresa que nació en la era de la IA a una que se vuelve en la era de la IA. O sea, imagínense las empresas que nacieron con computadores y las que adoptaron computadores. O sea, esa es la gran pregunta que estamos teniendo nosotros hoy. Y sobre todo en una Antioquia donde la penetración del Internet en las regiones apenas está en el 80%, donde en todas las casas no hay un computador. Bueno, hay computador, pero no hay Internet, ¿cierto? Porque con la alcaldía pasada ahí se acomodaron las cifras. Entonces, la pregunta nuestra no es que haya inteligencia artificial, es si hay adopción real en nuestro talento, si nuestro talento es capaz de encargarse de esto. Y desde ahí, entonces podemos entender que hay 5 grandes cambios que me gustaría anunciarlos. Por favor, si me estoy quedando en tiempo, usted me va a decir si me estoy... Eso. 5 cosas grandes. Sí. No tenemos aquí al frente un expositor más. Yo quisiera en este justo momento decirles quién es Felipe, porque ahí es donde para Max Empleos cobra bastante importancia nutrirnos de esos tips o esos relacionamientos que nos puede hacer mejor empresa. En nada, Confama nos puede apoyar. Es estratega de diseño de futuros, innovación y desarrollo empresarial. Actualmente lidera la estrategia de producto
B2B y la construcción de oferta de valor en Confama. Entonces tenemos aquí el líder de la caja que nos quiere enseñar a ser mejores empresas, a enfocar mejor nuestros esfuerzos hacia el talento humano. Entonces queremos como aprovechar muchísimo, Felipe, es un honor de verdad tenerte aquí, una persona de tan alto nivel al servicio de más de 80 empresas que tiene hoy en día Max Empleos como usuarios. Ay, muchísimas gracias. Y sientan que eso es un valor transversal. O sea, yo cuando vengo a estas charlas, esto es una cosita así chiquita de un documento pues de más de 300 páginas de investigación cuantitativa, cualitativa, de fuentes, que está a disposición de ustedes, ¿cierto? Si de aquí salen más preguntas, llámenos, aquí con Melanie las podemos gestionar para poder ir a sus empresas. Al final, Confama no aprende para sí misma, ¿cierto? Se debe a las 120.000 empresas afiliadas y todo esto está a disposición. Muchas gracias, pues por eso me puse rojo. Bueno, entonces, bueno, 5 cosas que tenemos que entender todos para hacernos nuevas preguntas, para que cuando nos digan, bueno, ¿cuál es la estrategia del 2030 de talento humano? No sigamos diciendo, pues, que kits escolares, porque, de verdad, cada vez que alguien dice kit escolar, se muere un unicornio en alguna parte. Entonces, lo primero, la neoflexibilidad laboral. Si nosotros empezamos a hablar, de hecho, a mí me tocó esa parte, antes de la pandemia, todo era en clave de la estabilidad. ¿Qué querés? Estar estable. ¿Qué querés? El equilibrio. ¿Qué querés? Algo que me permita estar en el tiempo. Pero cuando aprendimos que la gente se muere en 20 días de gripa, ¿cierto? Que la gente lo que quería era, pues, gente que perdió amigos, que empresas que cerraron, una permacrisis que empezó en el 2020 que no hemos podido solucionar a hoy, entendimos que la estabilidad era un lujo y que lo que de verdad vale la pena para nosotros como seres humanos es podernos adaptar. De ahí que dijeran que antes uno se quedaba con el MOOC de la empresa para el resto de la vida. Y esa neoflexibilidad nos habla de nuevas formas de reconstruir y definir cuál es la relación laboral, porque se acabaron las líneas rectas. O sea, se acabó que para todos los empleados lo mismo, se acabó un modelo laboral. Me encantó lo que estaban diciendo ahorita de piense de forma creativa nuevas estructuras, porque hoy hablamos de 3 atributos, perdón. Lo primero, el politrabajo. La situación económica que tenemos hoy y las formas en las que nos relacionamos con el trabajo hace que la gente tenga que tener 2, 3 trabajos. Y eso se puede romantizar como uno quiera, pero el que es abogado y vende brownies, pues esos son 2 trabajos, ¿cierto? O sea, como que no lo tenemos que llevar como unos niveles muy raros. Lo que pasa es que antes pensábamos que la gente nos pertenecía. Entonces, esta persona solo puede generar patrimonio y valor si está en relación conmigo. Lo segundo, un atributo que vamos a estar viendo cada vez más, que ustedes como líderes de talento humano deben poder medir y deben poder gestionar, es el Job Energy. ¿Qué significa Job Energy? La capacidad que yo tengo como trabajador de tener energía vital, mental y física para entregarte mi 100%, ¿cierto? Entonces de ahí viene el burnout, ¿cierto? Como el agotamiento, pero el Job Energy es yo cómo puedo generar modelos laborales para mantener mi gente a tope, ¿cierto? Entonces de ahí pasamos a tener, por ejemplo, en plantas turnos de descongelamiento. O sea, ¿cómo hago que la gente no se me muera en el turno por estar a menos 10 grados? A entender la gente qué necesita para tener mayor hype en su ejercicio laboral. Y ese Job Energy pasa mucho cuando, por ejemplo, yo soy ama de casa, tengo 3 hijos y aparte tengo un turno de 8 horas, ¿cierto? ¿Cómo se diseña eso para que yo pueda tener unos ciclos de sueño suficientes para poder tener energía en el trabajo? O, por ejemplo, trabajos que son universidades a la vez, los call centers, ¿cierto? Entonces, si esta persona tiene que estudiar, venir a trabajar y volverse a vivir las 6 horitas que le queda, ¿cómo diseño yo estructuras laborales que mantengan ese Job Energy alto? Y por último, los modelos basados en habilidades. ¿Cómo soy capaz yo como empleador de entender este man no solo qué sabe, sino para qué sirve? ¿Cómo resuelve? Y desde ahí ponerlo a jugar en el lugar donde más fluye, ¿cierto? Porque de pronto hay abogados que les cuesta mucho ser abogados. Son muy buenos abogados, pero les cuesta mucho. ¿Cómo hago yo para ponerlo en el lugar donde más energía eficiente tiene? Entonces, miren, el politrabajo nos trae nuevas realidades. Por ejemplo, los C-levels hoy ya son los nuevos part-time en el mundo. Entonces, yo puedo tener un director financiero 10%. Y como empresa no me tengo que preocupar que ponerlo a hacer el otro 90% y me sale más barato, ¿cierto? Lo que estaban hablando ahorita. Desde el Job Energy, miren que la flexibilidad se vuelve ahora un requisito del talento. Hablamos de que el 43% de los antioqueños ya trabaja en modelos híbridos y que el 75% de los colombianos lo prioriza.
ustedes pueden no tener modelos flexibles, ¿cierto? Pero los van a estar evaluando con el resto del mercado, los van a estar evaluando con China, con Japón, o sea, la gente ya hoy no trabaja solamente para Antioquia. Y lo más importante es que entendamos que esto de la flexibilidad no es en el espacio-tiempo. O sea, uno cree que es trabajar donde quiera y en el horario que quiera. No, no, no. Es, por ejemplo, sobre los beneficios, sobre las formas de estructura, sobre algo muy clave en el trabajo. Cuándo me dan órdenes para que haga algo y cuándo las entrego hechas, por ejemplo. Todo eso es lo que tenemos que empezar a diseñar para poder mantener más alta esa flexibilidad. Y por último, con todo el tema de habilidades, pues cómo yo desarrollo en mi talento capacidades de largo plazo para no quedarme corto pues en estos ejercicios. Lo segundo, lo nombramos de boomers a zoomers. Eso es clave. Nunca antes en la historia habían habido tantas generaciones trabajando al mismo tiempo, juntas, ¿cierto? Y uno dice, no, es que el problema no es que son viejos y jóvenes, el problema es que son formas diferentes de ver el mundo, nuevos sistemas de creencias, diferentes formas de ver el valor y ver el reconocimiento. Antes, gracias, pues que ya no nací en esa época, pero antes el que más tiempo había durado en la empresa era el que más sabía. Yo tengo un equipo de 40 personas a cargo y yo soy el más joven. O sea, hay gente, pues yo no les cuento mucho, pero yo me quedo callado cuando lo dicen. Hay gente que lleva más tiempo en Confama que yo trabajando. En ese modelo yo nunca podría ser el jefe de 2 personas. Pues entonces, o sea, ¿cómo ese culicagado va a venir aquí a decir qué es lo que tenemos que hacer? Pero eso nos desenmarca también todo el sistema de ritmos y de formas laborales y nos pone una cosa en jaque, el relevo generacional o las formas en las que las generaciones pasan por la empresa, ya es un nuevo diseño organizacional que deberíamos empezar a parametrizar. Y desde ahí vemos varios temas muy importantes. Lo primero, en el 2020, crisis de la pandemia, vimos la primera vez que hubo una desjuvilización. Pues, o sea, los retirados volvieron a las empresas. En el mundo, los mayores se fueron y dieron paso a otra generación. En Antioquia no. O sea, en Antioquia la gente se quedó en su rol firme ahí al pie del cañón. Pero lo que estamos viendo ahora son esquemas de jubilación suave. ¿Qué significa eso? La gente se va, pero de a poquitos. Entonces, mi papá, el otro lado de la historia, se jubiló del Pablo Tobón, pero trabaja de martes a jueves, ¿cierto? De 9 a 5 de la tarde en el Pablo como consultor y no se ha podido ir. Yo digo a la gente, sáquenlo. Pues como que el señor sigue allá de consultor, de asesor y él no se va soltando. También digo, gracias a Dios, pues porque lo siento súper vital y súper joven. Pero cada vez entonces nos vamos yendo más de a poquitos. Entonces, si la gente mayor no se va, y por esquemas se va a quedar más cómo los jóvenes van a empezar a tener lugar. Y el problema más grande, lo estamos hablando ahorita, es que la inteligencia artificial está reemplazando los entry levels. Por eso hablamos de un mundo sin analistas. Entonces, si el mundo no requiere analistas porque el trabajo técnico ya se puede delegar a una máquina, la gente ¿cómo va a aprender? Y ahora hay una peor. Yo no sé si vieron la tendencia en TikTok la semana pasada de la jubilación inversa. ¿Ya la empezaron a ver? No. ¿Qué es la jubilación inversa? Un montón de jóvenes diciendo, pues, si yo tengo que trabajar hasta los 80, me dedico a vivir bueno hasta los 60, y a los 60 empiezo a trabajar. Pues, y a los 60 empiezo. ¿Sí o qué? En un modelo en el que, pues, por joven me desprecian porque no tengo el conocimiento, no tengo oportunidades laborales, todo lo puedo aprender más o menos por soft skills. Me ahorro 20 años de no cumplir mis sueños, porque es que la vida es triste un poquito. O sea, es como tú te vas a aguantar las ganas hasta los 60 años y a los 60 años vas a empezar a vivir. Pues, ese es el mercado en el que ustedes compiten para que la gente quiera estar con ustedes. Y vemos entonces que a mayor diversidad necesitamos mayores modelos de transparencia. En Antioquia, por la encuesta de valores, nos damos cuenta que en los términos de confianza a la gente le cuesta hablar de salario. O sea, casi que a uno hasta con el compañero y con el jefe, uno le cuesta hasta preguntar vos cuánto te ganabas, ¿cierto? Y como el salario era en función del tiempo, entonces hay gente pues que yo no sé qué pasó pues en los 90, pero ya los sueldos eran gigantes y la gente por antigüedad pues multimillonarias. Entonces los que llegamos nuevos, hay como un mito, ¿cierto? Pues como esta persona no se le puede contar, no se le puede preguntar. Pero a mayor flexibilidad y mayor diversidad tenemos que tener mayor transparencia para saber pues yo a qué le estoy apostando. Jóvenes que hoy dicen yo no quiero crecer, ¿cierto? Pero es porque no tienen toda la información sobre cuáles son los beneficios de hacerlo. Y por último, un nuevo resurgir de la inclusión
que se puso a tambalear un poquito al inicio de la era Trump, donde muchos dijeron pues de pronto la inclusión no es negocio porque se frenaron muchos de los incentivos, pero que ahora vemos que es la única forma de mantener el mercado laboral a flote, ¿cierto? Ustedes que de pronto han tenido problemas en los procesos de selección entienden que a veces hay que ir a otras canteras, pues como otro lugar, a sacar talento. De pronto ese lugar son personas con discapacidad, de pronto ese lugar son mujeres, como nos pasó con una marca de ropa, ¿cierto? La misma que uno escucha todo el tiempo, no, esos jóvenes no quieren trabajar, tratan súper mal al cliente. Pues una marca de ropa se dio cuenta que las mejores personas para tratar a sus clientes, que eran mamás más viejas. O sea, las que mejor atienden a las nuevas mamás son las que ya supieron ser mamás. Entonces vieron en las mamás mayores de 60 años un mercado de talento increíble. Pero eso solo pasa si una persona como ustedes, directora de talento humano, tiene conciencia para buscar en otros sectores valor. Porque si hoy decimos, ¿quién es el mejor médico? O se lo preguntamos a ChatGPT, va a decir que un hombre blanco, de edad avanzada, nunca va a decir que una muchacha de Urabá. Entonces uno nunca va a ir al Urabá a buscar médicos. ¿Sí me siguen? Eso es una pregunta de diseño que ustedes tienen que solucionar como líderes de talento humano. Entonces vemos la jubilación suave, que viene de la mano de sellos age-friendly como el que trae 101 ideas, que busca que las empresas tengan certificaciones sobre ser lugares donde las personas mayores pueden trabajar. Y esto está como enquilosado en nuestro ADN. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes tienen planes para las personas que están atravesando la maternidad? Muchos me pueden alzar la mano. ¿Quiénes tienen planes o salas de lactancia? Muchos me pueden alzar la mano. Pero yo les digo, ¿quiénes tienen lugares que tengan temperaturas adecuadas o al menos aires acondicionados para personas que están atravesando la menopausia? Se contestaron ustedes solos. Entonces, miren que el diseño etario para los nuevos ciclos laborales son muy necesarios, porque es que antes era muy triste. Uno nacía, lo metían en la línea de producción y cuando ya no era productivo lo sacaban, ¿cierto? ¿Cuándo una mujer deja de ser productiva? Cuando deja de ser fértil. Entonces, antes de la menopausia, usted, mija, ya chao de acá, váyase de la empresa. Y entonces no nos preocupábamos por los aires acondicionados y hoy en día, pues después de la menopausia son 20 años, o sea, cuando empieza la perimenopausia, son 20 años más de trabajo. Entonces, ya hay sellos que dicen aquí las personas mayores sí pueden trabajar. Y pues las personas mayores somos nosotros en otro tiempo, entonces vayan gestionando los aires acondicionados, pues porque no es como que otro, ¿cierto? O sea, somos nosotros. La transparencia salarial que ya hablamos, y algo que me parece súper bacano, miren este modelo que se está dando en Hamburgo y es intercambios culturales para poder promover la intergeneracionalidad. O sea, el gran problema hoy no es la multigeneracionalidad, sino que las generaciones quieran hacer juntas cosas. Entonces en Hamburgo, para combatir la soledad, que es uno de los grandes problemas que tenemos, se hacen duplas entre personas mayores y estudiantes, ¿cierto?, que comparten eventos culturales. Entonces van juntos a cine, a teatro, van a parques y empiezan desde ahí a crear más cosas juntos. Me quedan 10 minutos. Listo. Las arquitecturas vitales, lo que hemos estado hablando, ya la única línea recta sobre pues cómo ser un buen humano o cómo lograr el éxito ya no sirve, ¿cierto? Entonces a uno le dijeron carro, casa, beca, ya la casa en Medellín imposible, ¿cierto? O sea, varias entonces por otro lado. Y esto nos dice que ahora estamos definiendo o dibujando nuevas formas de reconocer nuestro valor. Entonces cada persona hoy, como ya sabe que las tres éxitos pues de pronto son difíciles de conseguir, se está creando sus nuevas formas de al menos validarlo. Entonces hay gente que vive para viajar. Y eso es suficientemente válido como el que vivía para hacer estudiar a sus hijos. Lo importante es que entonces ahora como empresas tenemos que reconocer nuevos atributos para el diseño de la experiencia del empleado. Atributos como la economía del cuidado. O sea, la mujer es un ente transversal en esta resignificación de lo que significa adoptar el contexto para poder diseñar empleos que reconozcan la vida. Porque antes, pues no, entonces a usted me pertenece 8 horas y de ahí para allá usted verá, ¿cierto? Pero cuando nosotros reconocemos el contexto y reconocemos el cuidado, entendemos entonces el bienestar en el centro como un ejercicio de diseño de valor compartido. Lo segundo, o una tendencia muy importante, los DINKs, los Double Income No Kids, parejas
que se dieron cuenta que para vivir, pues los hijos los tienen que tirar por allá para los 40. O sea, gente que se encarga de poder traer el hedonismo con su pareja, ¿cierto? Y poder disfrutar la vida hoy, pero solitos con los 2 salarios que tenemos. O el adulternativo, ¿cierto? Que son las nuevas formas de ser un adulto exitoso, ¿cierto? Porque antes era 5 hijos, muy exitoso. Hoy, baila, pues, o sea, tenga menos 2, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto ahí? Es nuevas formas de reconocer cómo yo logro el éxito personal. Y ahí vemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la economía del cuidado, cómo reconocer a esas mujeres que hoy generan valor o que a través del cuidado del contexto pueden generar mayor valor. Vemos a todas las empresas sacando nuevos formatos para las nuevas familias. Entonces, ¿de dónde viene que hayan tantas mascotas? De estos Double Income No Kids, ¿cierto? O sea, pareja con perro, pareja con gato, ¿cierto? Entonces, por eso todas las marcas hoy están desarrollando beneficios. Pero nosotros, como diseñadores de experiencia del empleado, ¿cómo reconocemos eso? O sea, este es el que te dice, no me des nada del kit escolar y el bono para los niños, porque es que yo tengo un esposo y 6 gatos. Entonces, cada vez que a mí me mandan el kit escolar, yo digo, apuntame los 120.000 que no me diste. Pues, ¿entiendes? Como que eso empieza a cambiar la forma en la que vemos el valor. Y por último, miren cómo nos cambia lo que significa ser adulto. En Antioquia está disminuyendo el número de niños, pero está aumentando el mercado de congelar óvulos. Entonces, qué bueno que a mí mi empresa, o por ejemplo mis amigas, que en este momento están con esa pregunta de yo cuándo tengo que escoger. Además, porque venimos de una idea del hombre exitoso en el que entre más grande es la vida laboral y el éxito, más chiquita es la vida personal. De ahí que mucha gente empezó a vivir en aviones, ¿cierto? Pues eso nos tocó un poquito más antes de la pandemia, pero que el éxito era ser Avianca Diamante. Y eso significa un montón de niños que no veían a sus papás, ¿cierto? Un montón de esposas que no estaban en la casa. A mí me cogió la pandemia en Nutresa y me acuerdo un día con uno de los presidentes que el hijo llegó y se le sentó en las piernas. Y él todo feliz, siguió trabajando. Y el niño le decía, es que papi, yo no sabía que tú trabajabas. Pues porque el papá, lo que sí sabía era que él nunca estaba, ¿cierto? Porque es que pensábamos que el trabajo, o sea, que la familia era una cosa que pasaba los fines de semana, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno tiene que ver eso en el mercado, ¿cuál es, por ejemplo, un valor que uno puede entregarle a una familia cuando le dice, en esta empresa no te hacemos escoger, ¿cierto? Pues es que la pregunta de una mujer de cuándo quiere ser fértil es una pregunta muy, muy compleja, ¿cierto? Y más cuando todo el mundo le está diciendo que la dejó el tren, pues es que somos bien crueles. Tenemos en Antioquia el talento está en tránsito. Esto es muy, muy paradójico porque aunque están disminuyendo los niños en Antioquia, están creciendo el número de hogares. Y uno dice, ¿eso cómo por qué? Es porque nos estamos volviendo un hub atractivo para la migración, no solamente climática y laboral, sino porque también somos uno de los lugares más atractivos a nivel mundial, por ejemplo, para la economía digital, ¿cierto? Para todo lo que son los creadores de contenido, la gig economy. Y vemos entonces ahí 3 pilares que están haciendo que esto cambie. Espérenme que me pase. Que es la economía creativa. Vemos que es uno de los focos pues, más importantes para nuestro desarrollo. La gentrificación como un vehículo que mina lo atractivo en el trabajo. Y uno dice, pues yo qué tengo que ver con los turistas. Pero les pongo un ejemplo. Manila, 2018, era un barrio 100% familiar. Ahora es un barrio 100% turístico. Esas familias se tuvieron que desplazar. Esas familias trabajaban en Ciudad del Río, bajaban caminando al banco, bajaban caminando a toda esa zona. Pues ya viven en el oriente antioqueño porque por lo que vendieron las casas no pueden comprar nada por ahí y entonces ya ir al banco les vale solamente el peaje. O sea, si se van en carro, solo el peaje son 800.000 pesos al mes. 5 minutos, listo. Y por último vemos todo el tema de las nuevas adopciones de tecnologías, ¿cierto? Que nos están marcando 3 cosas principalmente. Lo primero, un renacer del factor humano. O sea, un renacer de entender que hay cosas que son irreemplazables y que los shoppers y que los compradores están empezando a ver y a sentir. Lo segundo, algo que se llama el workflow y es que también tenemos la idea de que la inteligencia artificial nos ayuda mucho a ser más eficientes, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno pelea con ChatGPT 2 horas porque esa máquina no funciona y uno queda más cansado, o sea, uno dice como que pucha lo hubiera hecho yo por otro lado. Entonces vemos nuevas formas de fatiga, ¿cierto?
Y vemos también nuevas formas de fatiga asociadas al cambio en las formas en las que nos estamos relacionando. Yo no sé si han visto los estudios, pero ahora la lectura profunda nos cansa mucho. O sea, si uno, a ver, cuando le llega un mail con más de 3 párrafos, uno como que tiene que parar, ¿cierto? Como que sentarse, respirarlo y leerlo. Antes la gente leía de corrido, ya nosotros leemos fragmentos muy corticos. Entonces nuestra atención está súper dispersa, tenemos mucha más fatiga y cambia la forma en la que aprendemos. De ahí que la palabra aprendizaje gane otro sentido, que es aprender, tomar, ¿cierto? Nosotros antes, en el paradigma de la memoria, pues de la educación tradicional, aprendíamos para tener todo lo que necesitáramos para cuando nos preguntaran. Ahora estamos livianos y solamente vamos tomando en función de qué necesitamos. Entonces cambia la forma en la que nos relacionamos con el aprendizaje y eso cambia también todo el modelo, por ejemplo, de cómo desarrollo capacidades en la empresa. Entonces, para terminar, hoy todos los de esta sala, no solamente porque generemos empleo, sino porque somos empleados, trabajamos o somos emprendedores, hemos cambiado el paradigma de la producción para un paradigma sobre lo crítico y sobre la posibilidad de descartar. Hoy a nosotros no nos están haciendo construir más, nos están permitiendo que deconstruyamos, ¿cierto? Que seamos capaces de tener un criterio sobre qué es lo verdaderamente valioso, sobre todas esas herramientas que hoy pensábamos que eran como esa línea recta de lo que debe ser. Hoy eso cambia todo porque entonces el valor no está en lo que hacemos, sino que está en todas esas cosas que decidimos también descartar, como beneficios de los 80 que de pronto hoy ya no tienen ningún valor. Y sobre todo, no nos pedirán que inventemos más cosas. O sea, es que eso ya, pues ChatGPT canta mejor que Karol G. Es cuál es el criterio que nosotros tendríamos para hacer que las máquinas canten, ¿cierto? Nos pedirán que veamos el valor y que eliminemos lo superfluo y que seamos ese diseñador, ese empresario o ese responsable de recursos humanos que es capaz de crear nuevas realidades. Hoy lo más importante es la toma de decisiones y pasar de constructores a curadores, de creadores a seleccionadores y de ver resultados tangibles a elecciones de valor real. O sea, el problema no es si trabajamos 8 horas en la empresa, sino qué tan valioso al menos es sentarse en esa silla, ¿cierto? Y si de pronto es más valioso venir aquí a esta charla con Max Empleos para hacerse nuevas preguntas. Al final, el problema y la pregunta no va a ser el trabajo, sino por qué conservamos lo que hacemos. ¿Y qué es lo que deja, lo que sostenemos en el tiempo? Qué bueno también tener momentos así, no solamente para que haya mucho trabajo para los abogados, sino para que nos preguntemos nosotros de verdad el sentido de las cosas por qué son, ¿cierto? Pues porque al final lo que pasa no es lo que está en el código. El futuro del trabajo no se diseña solo en los empleos, sino en la forma en la que decidimos vivir. Qué bueno que todos nosotros acá entonces estemos comprometidos con la vida, estemos comprometidos con la bondad, ¿cierto? Que las decisiones que tomemos no sean solo sobre cómo mantener la productividad, sino cómo mantener la productividad de una forma que no sea a pesar de todas las personas que trabajan con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que sigamos conversando. Bueno, de verdad que este tema con el que clausuramos hoy, sin desconocer la primera franja, que es lo legal, creo que este era con el que queríamos sellar, porque definitivamente, más que talento humano, que es Max Empleos, eso no es posible sin la gente. Y todo es un equilibrio. Es que estaba que me salían letreros cuando ibas hablando. ¿Por qué? Registramos el código QR, por favor. Ah, bueno, por favor registren el código QR para que completen la tarea. Me hiciste pensar en la evolución de un estudio que viene en el 2021 y para mí fue muy llamativo porque en el 2021 Microsoft hizo un estudio con Teams de toda la gente que se conectaba y todo. Entonces ellos tienen el insumo, ellos tienen el Big Data y ellos encontraron, ¿por qué lo hicieron? En Nueva York en el 2021 renunciaron 23 millones de personas, se llama la gran renuncia. Sí. Yo creo que esto es la evolución de la gran renuncia, la neoflexibilidad. Sí. Entonces, qué chévere ver que esto ha evolucionado, pero yo creo que hay que enfocarlo de una forma adicional a eso que te acabo de decir y es, bueno, sí, no sé si está en tu estudio, la neurodivergencia. ¿La conoces? Sí, claro. Bueno, la neurodivergencia es déficit de atención, altas capacidades, personas que tienen un coeficiente intelectual más alto que el resto y por eso los discriminan. Espectro autista. O sea, yo creo, y el mensaje que les quiero dar, y felicitarte porque yo creo que hay que ver el trabajo de esa manera, es que yo creo que en los procesos de selección hay que medir ya no solo el cuadrito,
el dibujo hacia arriba, como te ves, yo creo que ya está un poco mandado a recoger, con todo respeto, no sé quién los creó, cómo funciona, pero mi invitación es que en los procesos de selección, ya lo voy a encauzar con lo que yo hago, yo creo que es importante en adelante medir eso. No solo la neurodivergencia, todo lo que tú expusiste, el tema de la premenopausia, o ser hombre, y a mí me da más calor y está comprobado. Yo tengo un cliente que mide la temperatura de las mineras, sí, y yo se lo pregunté, ¿nosotros nos da más calor? Sí, los hombres tienen la temperatura más alta. Y en las oficinas pasa que los hombres se quejan y las mujeres se quejan, qué frío, los hombres que qué calor. Pues. Entonces yo creo que todas esas cosas hay que medirlas, porque cuando uno dice, llega al final del proceso, lo contratas, lo vinculas, no te sirve, yo ahí digo, no lo mediste bien. Si es lo que tú necesitabas. Entonces ahí lo buscan a uno, tengo que sacarlo porque no me sirvió, no me rindió, pero realmente hiciste todo ese proceso de seleccionarlo bien. Entonces creo que puede ser interesante. Sí, pues lo digo porque uno al final dice, qué pesar, esta persona pintaba bien, te hablaron cosas muy buenas de la persona, pero al final no, de pronto no lo mediste bien. Claro, nosotros lo que hablamos ahí, o lo que entendemos es que a veces no hacemos todas las preguntas, o a veces no preguntamos de todo, ¿cierto? Pues como elementos adicionales es, por ejemplo, ¿a vos qué te motiva a salir temprano de la oficina? Pues una gran pregunta. Y otro dato, a mí me gusta mucho hablar con datos. Solo el 3% de las personas a nivel mundial que usan inteligencia artificial, que son aproximadamente 1.500 millones, usan la inteligencia artificial suscrita, paga. Sí. Solo el 3%, o sea, eso quiere decir que ahora mismo tenemos una ventaja a nivel mundial en todo lo que hagamos cualquier persona. Entonces mi invitación es, no como el perfil oculto, que me dio risa porque yo sé que es así, o la rosca, eso siempre. En la ciudad que yo soy es igual o peor, que es en Barranquilla. Y mi invitación es también en sus procesos, hay que saberla utilizar con reglas. Uno puede hacer agentes en la inteligencia artificial y ayudarlos en su día a día sin que lo reemplace, solamente para ser más eficientes. Hay que abrazarlo porque eso existe. Y el que no lo hace se lo va a llevar la corriente. Yo creo que eso hay que hacerlo, como para darles un dato de que de pronto no estamos mirando hacia donde hay que mirar. Muchas gracias. Bueno, David, muchísimas gracias. Yo creo que ese es el equilibrio que queremos encontrar, ¿verdad? Bueno, como les decía, entonces tendremos el sexto panel después de elecciones. Todos sabemos que este es un momento coyuntural para el país, para las personas y para las familias. Y desde Max Empleo siempre pensamos que con coherencia y con mayor equilibrio en el pensar tendremos mejores decisiones. Entonces, gracias por acompañarnos. Las memorias las enviaremos a todas las personas que se registraron en el código QR, tendremos las memorias. Una maravillosa tarde para todos, a los panelistas de nuevo, a todos los patrocinadores y perdón, se me olvidó, a nuestro gerente del Fondo de Empleados, Fabián Triviño. Nuestro fondo queremos que lo sigan conociendo, queremos seguir creciendo en bienestar para los trabajadores con apoyo del Fondo de Empleados. Quisimos que estuviera hoy, ahora de salida, de pronto poder pasar los que no tuvieron la oportunidad por los stands, una miradita, tomar contactos y demás. Muchísimas gracias y feliz tarde.